En la clase de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que si estás comenzando a aprender inglés va a ser de suma importancia que puedas saberlo, y si ya tienes un poquito de conocimiento hay algunas cosas que vamos a mencionar que te serán de mucha ayuda. If you're ready, I'm always ready, so let's go! Mis queridos amigos, estamos súper contentos de poder encontrarnos nuevamente en otra de nuestras clases, ya que en el día de hoy vamos a hablar acerca de los pronombres sujeto o pronombres personales. ¿Y qué son esas cosas? Bueno, son las que tenemos aquí al costado en la pantalla y obviamente las pusimos en español porque vamos a ir tocando cada una de ellas de manera individual para poder aprender no solo qué significa, sino algunas cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, la mayoría de las personas suele saber que para decir yo en inglés se dice I, pero son muy pocas las personas que saben que cuando vamos a escribir, este pronombre jamás debe ser escrito con letra minúscula. Es decir, independientemente si está al inicio de una oración, en el medio o donde sea que se encuentre, siempre debemos escribirlo con letra mayúscula. Y ahora pasemos al siguiente pronombre, que se va a decir you, que significa tú o usted. Y atención aquí, porque cuando nosotros en español tratamos a una persona de tú, se dice que estamos tuteando a esa persona. Pero cuando requiere una cierta distancia o amerita un cierto respeto, le tratamos a esa persona de usted. Bueno, en inglés eso no va a suceder de esa manera, sino que vamos a tratar a ambas personas de you. Y la otra cosa interesante es que en algunos países no utilizan el pronombre tú en español, utilizan vos, por ejemplo en Guatemala, Argentina, Uruguay. Entonces you en ese caso también significaría vos. Ahora, si quisiéramos decir él, se dice he. Y si quisiéramos decir ella, se dice she. Y fíjense que en este segundo la pronunciación es una SH, por lo tanto es como si estuviéramos callando a una persona haciendo shh. Y sería she. Muchas veces las personas cuando están iniciando suelen confundir she, la SH, con la CH y suelen decir chi, un poco más golpeado. Pero si te cuesta diferenciar o pronunciar estas dos letras, la SH o la CH, aquí te dejamos un link para que puedas ir a la clase donde hablamos específicamente acerca de esos dos sonidos con muchos más ejemplos. Ahora, si te refieres a una cosa que no es un ser humano, no vamos a utilizar ni el pronombre he ni el pronombre she, sino que vamos a utilizar un pronombre que solo existe en este caso en inglés, y este pronombre es it. Fíjate que no se pronuncia eat, porque eso es comer, sino que se pronuncia it, un poquito más corto, casi como en el slogan de Nike o Nike, que se va a decir just do it. Entonces en este caso se dice it. ¿Y qué es lo que pasa con este pronombre? Si bien vamos a hacer una clase específicamente hablando de ese pronombre y cómo es que se usa realmente en profundidad, porque se requiere una explicación un poco más larga y no queremos tomar tanto tiempo en esta clase, este pronombre se va a utilizar cuando nos estamos refiriendo a algo que ya mencionamos anteriormente o que ya sabemos que estamos hablando de esa cosa, pero que no es un ser humano y que puede ser a lo mejor un objeto, un país, un sentimiento, el clima, la hora o un animal incluso, o una mascota. Entonces en esos casos se va a utilizar el pronombre it. Ahora, lo interesante con este pronombre es que se utiliza tanto para cosas masculinas como femeninas. Y por ejemplo, cuando vamos a decir es mi gato, es mi gata, vamos a decir it's my cat. Pero si nosotros queremos especificar de que es un gato y no una gata, o viceversa, que es una gata y no un gato, en esos casos es permitido referirse a una mascota o un animal con el pronombre he, que determinaría que ese animal es macho, o bien she, que determinaría que ese animal o mascota es hembra. Pero como mencioné, casi en su mayoría de las veces vamos a encontrar que refiriéndonos a animales vamos a decir it. Ahora, si nosotros queremos referirnos a nosotros, es decir, el grupo que conformamos yo y otras personas, esto en inglés se dice we. Fíjense que la W no es una G diciendo GUI, sino una U. Literalmente se llama W porque se pronuncia como una U. Por lo tanto va a ser we. Y esto sería nosotros. Y el próximo pronombre es ustedes. Y en inglés se dice de la misma manera que tú o usted. Se dice you. Y quizás al principio pienses que no te van a entender cuando estés hablando o que quizá va a ser muy difícil entender si alguien está diciendo tú o ustedes, pero a medida que vayas practicando va a ser súper fácil.
Y si estamos en un contexto que realmente sabemos que vamos a causar un poquito de confusión en ese sentido y que el contexto es un poquito más informal, podríamos optar por decir ustedes diciendo you guys, que si bien es más informal, nos va a ayudar a que la otra persona interprete que estamos refiriéndonos al grupo de personas y no solo a una persona diciéndole tú. Entonces, si es un contexto informal, puedes optar utilizando you guys. Y el último pronombre es ellos, ellas, que aquí es bastante interesante, que la mayoría no suele tener en cuenta de que no solamente este pronombre se va a utilizar para personas, sino también para cosas o animales o algún país, etc. Sino que aquí tenemos que pensar lo siguiente. Si nosotros vamos a hablar de él, vamos a decir he. Pero si vamos a hablar de dos personas masculinas, vamos a decir they, porque serían ellos. En el caso de las mujeres, vamos a decir si es una she. ¿Por qué? Porque no estamos refiriendo a ella. Pero si nos queremos referir a ellas, porque son más de una, diríamos they también. Y en el caso de que sea una sola cosa, que no sea un ser humano, vamos a decir it. Pero si son dos cosas, como por ejemplo dos celulares, dos perros, dos computadoras, etc., vamos a decir they también, porque este pronombre no solamente es para personas, sino también para objetos o cosas. En otras palabras, es el plural de he, es el plural de she y es el plural de it. Como puedes ver, esto de los pronombres personales es mucho más interesante que simplemente saber una traducción. Entonces te invitamos a suscribirte a nuestro canal para poder estar a la expectativa de nuestros próximos videos, de nuestras próximas clases, en donde vamos a empezar a subir un poquito más el nivel y empezar a hacer frases y cosas un poquito más complejas. Así que sin más palabras, see you next class, my friend.